¿Cómo están? Qué bueno. Bueno, damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos como iglesia para estudiar su palabra, para seguir aprendiendo de ella. Entonces, les recuerdo que una vez al mes estamos estudiando un tema muy importante, un tema que como iglesia bíblica nos compete mucho, y es el Día del Señor. Como iglesias bíblicas creemos que deberíamos guardar el Día del Señor de una manera muy especial, de una manera con reverencia, ya que por medio de este estudio estamos entendiendo que Dios dispuso guardar el día de reposo con el ánimo de celebrar nuestro reposo eterno, que es parte de nuestro estudio. De pronto a las personas que no nos han acompañado antes, que tal vez es la primera vez que vienen, les comento que este fue el tercer sermón de este estudio, que el propósito del estudio es darnos cuenta que el día de reposo o el día del Señor es algo que Dios dispuso desde la misma creación. Por eso les quiero comentar algo de los dos sermones que ya se han dado. Lo primero es que en el primer sermón vimos que en la creación, cuando Dios hizo todo lo que conocemos, Él reposó en el séptimo día y lo hizo con el propósito de darnos un ejemplo, de mostrarnos que aunque Él no necesitaba reposar, Él descansó, dándonos un ejemplo y un testimonio de que nosotros también deberíamos reposar. También aprendimos que Dios bendijo y santificó ese día. Hoy domingo, para nosotros como creyentes, sabemos que hay algo especial en este día, en podernos congregar y participar de este día, porque Él lo bendijo y lo santificó separándolo para Él. Y hace un mes, en el segundo sermón, vimos que el pueblo de Israel recibió el mensaje de Dios de guardar uno de cada 7 y ellos en su cultura pudieron desarrollar incluso un sistema para contar los meses y los años, que es el mismo que hoy contamos, en base al número 7, que ese día era especial para ellos, que ese día lo guardaban y que de esa manera vieron el patrón que Dios dejó en la creación como algo que tenían que replicar. Y que Dios también les dijo, ¿y hasta cuándo lo van a guardar? Mostrando que para ellos era normal reunirse cada 7 días para poder santificar ese día. Y eso nos lleva al sermón de hoy, que es el tercero. Les había dicho que íbamos a ver el estudio en 3 partes. Antes de la ley, que fueron los 2 sermones anteriores, en la ley, al cual corresponde el sermón de hoy, y en el nuevo pacto, que el nuevo pacto, de pronto para que aquellas personas que no identifiquen el término, es del Nuevo Testamento hacia acá. Es el pacto de gracia en el cual cada uno de nosotros hemos creído en el Señor y recibimos la salvación por la gracia. Ese es el nuevo pacto. Como venimos haciendo en los 2 sermones anteriores, les recuerdo que hay un salmo en la Biblia, el cual fue escrito exclusivamente para hoy, día de reposo o día del Señor. Y es el Salmo 92. Entonces quiero que por favor me acompañen al Salmo 92. Versículos 5 y 6. Dice el Salmo 92. Qué grandes son tus obras, oh Señor, cuán profundos tus pensamientos. El hombre torpe no tiene conocimiento y el necio no entiende esto. Bueno, en estas palabras vemos que el escritor agradece a Dios, hay en su corazón un sentimiento de gratitud por las cosas que Dios ha hecho, pero también refiere a que aquellos que son torpes, aquellos que no pueden ver la verdad de Dios, no de ninguna manera van a comprender las grandes cosas que Dios ha hecho por ellos, que Dios ha hecho por nosotros. Y es un motivo hoy que nos reunimos para celebrar el Día del Señor, tenemos motivos para agradecerle a Dios,
Por eso quiero invitarlos a que hagamos una oración para iniciar y que de paso demos gracias a Dios por cada cosa que Él ha dado a nuestras vidas. Oremos, si quieren pueden estar de pie o sentados, no hay problema. Señor, queremos darte gracias por este día. Gracias porque tú nos permites una vez más acercarnos a tu palabra, para aprender de ella, para recibir consejo e instrucción de tu palabra. Somos benefactores de la gracia divina, Señor, y queremos pedirte que una vez más nos ayudes, Señor, a recibir tu palabra con un corazón dispuesto, con el entendimiento claro, Señor, de que en tu palabra hay sabiduría. Te pedimos, Señor, que por favor puedas perdonar de nosotros cualquier pecado y cualquier impedimento, Señor, que alejes de nosotros cualquier actitud, Señor, de indisposición o de distracción que no nos permita recibir tu palabra en el día de hoy. Espíritu Santo, necesitamos de ti para escuchar tu palabra, para que a través de ella tú puedas producir vida, entendimiento, obediencia a tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo. Solamente en ti está la capacidad de que tu palabra sea la herramienta de bendición para cada uno de nosotros. Oro, Señor, también por mi vida para que tú la puedas usar, Señor. Tú sabes que necesitamos de tu gracia para que tu palabra pueda ser viva y eficaz en cada corazón, Señor. Solamente por medio de tu Espíritu, Señor, cada uno de mis hermanos puede recibir tu palabra con gozo, con obediencia, Señor. Te pido que puedas bendecirles, Señor, que tú uses mi vida, que me des la capacidad de transmitirles la verdad de tu palabra de una manera organizada, Señor, con el poder de tu palabra, Señor. Y te pedimos que bendigas ese tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como les dije, ya hicimos el resumen de lo que se ha visto hasta el día de hoy. El título de este sermón es El reposo en la ley. Hoy vamos a ver por qué Dios dispuso que el reposo, el mandamiento, que es el cuarto, estuviera incluido en la ley. ¿Por qué Dios soberanamente y con qué propósito lo colocó? Pero tenemos que recordar que después de la caída de Adán, cuando él falló y cayó en pecado, siempre el pecado ha sido un estorbo y un impedimento para que nosotros podamos alcanzar la salvación de Dios. Siempre en la humanidad, desde Adán, hemos pecado y hemos fallado al Señor. Pero también debemos recordar que desde el principio Dios dejó un plan de salvación. Dios siempre nos dejó la promesa del Evangelio y la promesa de que habría una esperanza para el pecado del hombre. Ahora, ¿de qué manera Dios se ha valido para poder traer hasta estos días esa promesa? Él lo ha hecho a través de figuras y de herramientas que han apuntado a la luz de Cristo. Y el Evangelio se ha transmitido a lo largo del Antiguo Testamento y hasta nuestros días por medio de esa promesa, pero por medio de figuras que apuntaban allá. De esa manera, Dios siempre dispuso que necesitábamos ver a Cristo. Y quiero que primero miremos Mateo 1:21. Dice Mateo 1:21. Y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. El problema de nosotros como seres humanos, desde la creación, desde la caída de Adán, siempre ha sido el pecado. Por eso es que cada uno de nosotros necesitamos un Salvador. Y de esa manera, el reposo prefigura la salvación o el reposo eterno que nosotros como creyentes creemos que recibiremos un día.
esa salvación que nos promete el Evangelio, esa libertad de nuestros pecados, está apuntando al reposo eterno del creyente, está apuntando al reposo que recibimos en Cristo. Por eso, el reposo que el Señor dejó desde la creación siempre ha apuntado y ha caminado poco a poco hasta esa promesa en Cristo. La ley es una luz que nos muestra la verdadera justicia de Cristo. Y hablo de la ley porque hoy vamos a estudiar el reposo dentro de la ley. El propósito de los mandamientos y de la ley eran apuntar hacia Cristo. Esa justicia que la ley demanda de cada uno de nosotros solamente puede ser otorgada por la gracia de Dios. No hay otra manera. La gracia soberana, la voluntad soberana de Dios de darnos esa salvación. Y quiero que miremos Efesios 1:11. Efesios 1:11 dice: también en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Aquí habla de que en Dios tenemos salvación, que es una obra soberana desde la eternidad, pero que esa obra le corresponde solamente a la acción soberana de Dios. Que podamos esperar en la promesa del Evangelio es una obra soberana de Dios, es algo que Él hace independiente de nuestras obras. Y lo que esto tiene que ver con el día de reposo es que Dios siempre dejó un recordatorio que nos apuntara a esa seguridad de salvación, a esa salvación que recibiríamos. Y esa es una de las importancias del día de reposo. Como les dije, hoy vamos a estudiar el reposo dentro de la ley, dentro de los mandamientos. Y vamos a comenzar leyendo Éxodo 20, que es donde están los mandamientos, versículos del 8 al 11. Creo que muchos de mis hermanos se lo saben de memoria. Dice versículo 8, Éxodo 20. Acuérdate del día de reposo, o sea, hoy domingo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Si ustedes se dan cuenta, esta parte de Éxodo es, y en sus Biblias debe tener posiblemente un título, los 10 mandamientos. Si ustedes miran, en los 10 mandamientos, que todos los creyentes creemos en los 10 mandamientos, está colocado el día de reposo. Y de alguna manera, si ustedes ven, la extensión de la explicación que Dios da es bastante largo comparado con algunos mandamientos, lo cual indica que era necesario para Dios dejar claro o regular este mandamiento. Y el sermón está dividido en 3 puntos. Los 3 puntos son: ¿qué es la ley? El propósito del reposo dentro de la ley, y la ley, el reposo y Cristo. Y quiero que comencemos por el primer punto que lleva como título, ¿qué es la ley? Para poder entender qué es la ley y por qué el reposo estaba dentro de la ley, comencemos leyendo Deuteronomio 4, del 44 al 45.
Yo leo y los versículos que están en pantalla son de la Biblia de las Américas. De pronto encuentren algunas palabras diferentes, pero no hay problema. Dice Deuteronomio 4:44, esta es pues la ley que Moisés puso delante de los israelitas. Estos son los testimonios, los estatutos y las ordenanzas que Moisés dio a los israelitas cuando salieron de Egipto. Lo primero que tenemos que entender es que en el Antiguo Testamento y para Moisés, Dios dio diversas leyes, mandamientos, estatutos, cosas que tenían un propósito. Y el propósito de todos los mandamientos, de todo lo que se conoce como la ley, para los hebreos lo conocen como la Torá, todas estas leyes tenían un propósito y era regular, dar unas ordenanzas con el propósito de regular las relaciones del pueblo judío con sus hermanos y también la relación con Dios. Todos los mandamientos que vemos en el Antiguo Testamento tenían ese propósito, regular la relación con Dios y también con los demás hermanos. Eso era toda la ley. Ahora, tenemos que tener en cuenta que esa ley dada a Moisés y al pueblo judío tenía tres aspectos o tres diversidades en su ley, que eran la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. Ahora, nosotros como creyentes y participantes del nuevo pacto, no debemos obedecer todas las tres leyes que estaban en el Antiguo Testamento. Les voy a explicar por qué. La primera es la ley ceremonial. ¿Qué era la ley ceremonial? Todo lo que tenía que ver en cuanto a sacrificios y ofrendas que el pueblo debía llevar en la búsqueda del perdón de sus pecados. Esa era la ley ceremonial. ¿Qué incluía la ley ceremonial? El sacrificio de animales, la regulación de qué tipo de animal, cada cuánto, de qué manera había que sacrificarlo. Y era la forma en que en el Antiguo Testamento los pecados eran perdonados para poder tener comunión con Dios. Esa era la ley ceremonial. ¿Por qué como creyentes no necesitamos la ley ceremonial? Porque Cristo ya vino. Porque Cristo es el Cordero de Dios que quita en verdad el pecado del mundo. De esa manera, la ley ceremonial que le fue dada al pueblo y que hacía parte de la Torá, ya no la necesitamos. El libro de Hebreos dice que Cristo es un mejor sacrificio, que es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. De tal manera, esta parte de la ley no cuenta para los creyentes. La segunda parte era la ley civil. Y la ley civil era la regulación de las relaciones entre los ciudadanos. Y también tenía que ver con diferentes aspectos de la vida en cuanto a la comunión. De alguna manera esta ley civil era regulada por la ley moral, pero tenía que ver con cosas externas, cómo comportarse en la sociedad, cómo definir o arreglar algunas situaciones, como por ejemplo, hay un pasaje que dice que si un buey atropella, asesina, golpea a una persona, ¿qué se debería hacer? Ese tipo de regulaciones estaban ordenadas en la ley civil. Algo que debemos tener en cuenta es que el pueblo judío era un pueblo teocrático. ¿Qué significa eso? Que era un pueblo gobernado por Dios directamente. Ellos no tenían reyes, presidentes, nada. Directamente Dios los gobernaba. Él era el que regulaba a este pueblo. A diferencia de nosotros, hoy en día, aunque como pueblo espiritual de Dios somos regulados por Dios, nuestra nación está legislada por una constitución. Y esa es la diferencia que tenemos con ellos. De tal manera, la ley civil que aplicaba para ellos, tampoco nosotros la obedecemos. Lo que es de carácter moral en esos mandamientos, que todavía puede aplicar para nosotros, si lo creemos, si lo obedecemos. Y la tercera parte de la ley era la ley moral. Esta ley regulaba todo lo que tiene que ver con lo interno del corazón del hombre. Todo lo demás regulaba lo externo, pero la ley moral regula lo interno del corazón y regula también la relación con Dios.
La ley moral refleja el carácter de Dios. Y como hijos de Dios debemos obedecer estos mandamientos para poder reflejar el carácter de Dios. Quiero que vayamos a Mateo 5:17. Dice Mateo 5:17. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino ¿para qué? Para cumplirla. ¿Quién habla acá? Habla Jesús. Y él dice, no piensen que yo vine a abolir toda la ley, sino que vine fue para poderla cumplir. Si ustedes recuerdan, los evangelios nos muestran cómo Jesús, incluso a los 10 mandamientos, les puso un estándar más alto. Porque decía, les fue dicho que no adulterarán, pero yo les digo que si con su mirada codician a una mujer, ya adulteraron. La ley moral en realidad Jesús no la abolió, la exaltó y la colocó en otro nivel. Por eso la ley moral, así como Cristo la obedeció, de la misma manera nosotros, como un pueblo espiritual, estamos también obligados a obedecerla. Moisés recibió 2 tablas con los 10 mandamientos. En una tabla habían 4 mandamientos y en la otra habían 6. Yo pensaba que eran 5 y 5. ¿No les pasa eso? Uno piensa que de pronto son 5 y 5, pero en realidad son 4 en una. Y esos 4 primeros tienen que ver con la relación con Dios. Y en la otra tabla habían 6 y tenían que ver con la relación con los demás seres humanos. Por lo tanto, nosotros vemos acá que la ley tenía un propósito y los 10 mandamientos tenían un propósito y era regular en nosotros la relación que tenemos con Dios y con nuestros hermanos. Algo que vamos a ver más adelante en el sermón es que era necesario la regulación por causa del pecado. Desde Adán cuando pecó hasta el tiempo de Jesús y aún en nuestros días, el pecado está presente. Y el pecado es un estorbo y es algo que daña la armonía de la creación. Por eso nosotros necesitamos obedecer los mandamientos de Dios para que de alguna manera puedan ser regulados y Dios pueda tener el control sobre cada uno de nosotros. Entonces, todos los 10 mandamientos nos fueron entregados para que sean obedecidos y para que nos comportemos conforme a lo que Dios quiere para la humanidad. Pero Dios intencionalmente colocó en los 10 mandamientos el día de reposo. Él lo colocó, lo incluyó en los 10 mandamientos. No solo lo dejó como un testimonio para que nosotros descansáramos, que fue lo que vimos en el primer sermón, sino que lo dejó para que pudiéramos guardar un ciclo. Y dentro de ese día de guardar, pudiéramos ver algunas cosas espirituales, que es lo que vamos a ver. Y esto me lleva al segundo punto del sermón. ¿Cuál es el propósito del reposo dentro de la ley? Ya vimos que es la ley, vimos que debemos guardar la ley, pero ahora vamos a ver cuál era el propósito del reposo dentro de la ley. En la creación, Dios dio 3 mandamientos que son conocidos como mandamientos creacionales. El primero, el trabajo. Dios le dijo a Adán que hiciera una labor, y era que labrara, que cuidara, incluso que le diera nombres a los animales. Él ya tenía trabajo, y eso nos habla de que el trabajo es un mandamiento. El segundo mandamiento fue el día de reposo. Dios dio la orden de que fuera guardado el mandamiento. Y el otro de esos 3 mandamientos era el matrimonio. Cuando les dijo, el hombre se unirá a su mujer. Son mandamientos que están desde la creación. Ahora, estos 3 mandamientos fueron ratificados en la ley, en los 10 mandamientos. Por ejemplo, el matrimonio es ratificado y regulado por medio de, cuando dice, no cometerás adulterio.
¿Sí ven cómo Él está regulando un mandamiento que previamente dio? Incluso cuando dice no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Si era la mujer del prójimo, en ese tiempo implicaba que eran un matrimonio. De esa manera Dios estaba regulando un mandamiento previo. El del trabajo, cuando dice, por ejemplo, Dios, no hurtarás, está regulando que el hombre debería trabajar. De esa manera, no hay forma de desconocer que en verdad lo que Dios dispuso, lo coloca de nuevo con el propósito de regularlo de una manera más clara. Y el día de reposo, como lo vimos en la lectura de Éxodo, también fue aclarado, colocado como mandamiento y regulado por Dios. Ahora, ¿cuál era el propósito? ¿Para qué lo colocó? Es lo que vamos a ver en este punto. Lo primero, que esto si quieren lo pueden apuntar, el primer propósito del reposo dentro de la ley era que el hombre aprendiera a cesar de su trabajo y pudiera mortificar la carne. Nosotros tenemos que aprender que Dios dispuso en los mandamientos el día de reposo, el día del Señor, para que pudiéramos parar de nuestras actividades, parar de hacer lo que queremos y pudiéramos tener un día para Dios. Ese es el primer propósito. Dios quiere que mortifiquemos la carne. ¿Qué significa eso? Dios quiere que nos neguemos a hacer lo que queremos, a hacer nuestros deseos, nuestra voluntad, para poder guardar un día, para poder descansar, pero como dice la Escritura, un día de reposo ¿para quién? Para el Señor. Él lo guardó y lo santificó para Él, dice la Escritura. El día de reposo es para Él. El primer propósito es que podamos cesar de nuestras actividades y de nuestros deseos y podamos guardar un día para Él. Leamos Ezequiel 20:12. Dice Ezequiel 20:12, también les di mis días de reposo, por señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy el Señor que los santifica. Hermanos, miren, es bien importante que entendamos esto. Guardar el día de reposo, negarnos a hacer lo que queremos en domingo, posiblemente salir a divertirnos, a descansar, estar como algunas personas hoy día en este momento en la ciclovía, salir a participar de diferentes actividades, es negarnos a lo que nosotros queremos, es mortificar nuestros deseos. Pero Dios quiere que cesemos de nuestras actividades y deseos con un propósito. ¿Y es cuál? ¿Qué dice el versículo? Él dice que nos dio los días de reposo con el propósito de santificarnos. El día de reposo, el día del Señor fue dado para que nosotros seamos santificados. Cuando creemos en Cristo, ponemos nuestra fe en Él, somos salvos y perdonados de nuestro pecado. Pero aún así, como creyentes, necesitamos crecer en santificación. Y uno de los medios que Dios usa para nuestra santificación es el día del Señor, el día de reposo. En la medida en que nosotros nos negamos a hacer nuestros deseos, cesamos del trabajo, guardamos el día del Señor, venimos a la iglesia, Dios nos está santificando. Cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, cada vez que cantamos al Señor, cada vez que tenemos tiempo de comunión incluso con los hermanos, Dios nos está santificando. La Biblia dice que cuando tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Cristo, ¿qué? Nos limpia, nos lava. Todas las actividades que hoy como iglesia realizamos tienen el propósito de santificar nuestra vida. Por lo tanto, este es el primer día, el primer propósito del reposo dentro de la ley. Dios quería regularlo y colocarlo para que aprendiéramos a santificar nuestra vida, a negarnos a lo que queremos hacer hoy domingo. Y ese es el primer propósito, nuestra santificación. Miren que Dios está pensando en nosotros. Dios está pensando en que nosotros seamos
edificados, construidos en la santificación. Para eso venimos hoy día a la iglesia. Para eso nos reunimos hoy como iglesia, para poder ser santificados. El segundo propósito es que Dios quería dar un día de descanso para los siervos y animales y también para nuestro cuerpo. Éxodo 23:12. Dice el versículo 12: 6 días trabajarás, pero el séptimo día dejarás de trabajar, para que descansen tu buey y tu asno, y para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero, renueven sus fuerzas. El propósito del día del Señor, el segundo propósito que podemos ver, es que Él quería que descansáramos. El ser humano necesita descansar. Como dice al final del texto, para que renovemos fuerzas. No es el propósito de Dios que el hombre trabaje de sol a sol, de domingo a domingo. Es necesario el descanso físico también. Y ese es el segundo propósito. Dios no quería, incluso si lo vemos, habla de que los animales descansen. Si Dios pensó en los animales y Dios pensó en nosotros, ¿será que es necesario que podamos tener un día de reposar de todo lo que hacemos, de todas nuestras actividades, y tener un descanso en el cual podemos retomar fuerzas nuevas? Eso era lo que quería con el día de reposo. Y lo colocó en la ley para que los judíos y nosotros hoy día como creyentes pudiéramos entender que debemos parar. A veces en este mundo en el que vivimos, un mundo moderno, en donde todo es hacer plata, estar en actividad, estar ocupados, hay gente que olvida el descanso. Y el descanso es fundamental también. Dios quería que descansáramos y que lo hiciéramos también de una manera en la cual pudiéramos glorificarlo. Porque podríamos decir, descansar, bueno, me quedo en la casa acostado. Pero es que el mandamiento de descansar está enlazado a que cesáramos de todas nuestras ocupaciones diarias y el día de hoy pudiéramos también descansar honrando al Señor. Pudiéramos reunirnos como iglesia, pudiéramos pausar nuestras actividades para bendecir el nombre del Señor. Ese es el segundo motivo por el cual el reposo fue colocado dentro de la ley. El primero era santificarnos, el segundo, darnos descanso, o que nosotros descansáramos. Miremos el tercero, Hebreos 4. Vamos a leer del versículo 4 al 11. Si ustedes miran en sus Biblias, el capítulo 4 de Hebreos tiene un título: Reposo de Dios y del creyente. Versículo 4 dice: porque así ha dicho en cierto lugar acerca del día séptimo. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, y como Dios
como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Miren, el tercer propósito de que la ley quedara dentro, de que el reposo quedara dentro de la ley, era que como hijos de Dios, como creyentes de Dios, pudiéramos ver a la eternidad y pudiéramos ver el reposo eterno. El libro de Hebreos es muy interesante, de pronto los que lo han podido leer. El libro de Hebreos fue escrito con un propósito: hablarle a creyentes que estaban perdiendo su ánimo y su entusiasmo por obedecer a Dios, por creer en las promesas de Dios, y estaban retrocediendo en la fe. El libro de Hebreos comienza hablando de que Cristo es el cumplimiento de las promesas. Después lo coloca encima del sacrificio, encima de los profetas, encima de los sacerdotes, y va mostrando cómo Cristo en verdad es lo más importante que el creyente tiene. Llega al capítulo 4 y ahí toca el tema por el cual fue la carta escrita, y era que algunos estaban perdiendo su fe. Algunos estaban retrocediendo, y les dice: es imposible que Dios se agrade de ustedes si se olvidan de Cristo. Si ustedes pierden la visión, pierden su vista de Cristo, Dios no se va a poder agradar de ustedes, y por lo tanto no van a poder entrar a su reposo. Pero fíjense que cuando habla del reposo está hablando de su salvación, y por eso, por ejemplo, miremos el versículo, miremos el 8, dice: porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. El reposo que Dios tenía planeado desde el principio no era el reposo del domingo, no era el reposo de haber salido de Egipto, el reposo de haber recibido las promesas en la tierra y con Josué haber recibido todo eso. Dice: no, ese no es el reposo. Si Josué les hubiera podido dar esa bendición de reposar, pues Dios no hubiera hablado de otro. Pero de lo que Dios en verdad quiere hablar cuando se refiere al reposo, y lo que vemos aquí en Hebreos, es el reposo eterno, el descanso que un día futuro vamos a tener los creyentes. Y esto lo habíamos hablado en el primer sermón. Todos nosotros necesitamos reposar de nuestras obras y del pecado. El pecado es un impedimento, como lo vimos, para que hagamos la voluntad de Dios y para que nuestras almas descansen. Miremos el versículo 10. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. ¿De quién está hablando el versículo 10? Está hablando del creyente. Piensen que es el creyente. Dice: pues el que ha entrado en su reposo, el que ha puesto su fe en Cristo, el que ha descansado en el Señor, ¿cierto? Él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. El reposo prometido para cada uno de nosotros y el motivo de por qué nos reunimos y celebramos el Día del Señor, y en la ley también quedó el día de reposo consignado, es para que cada uno de nosotros podamos ver a la eternidad, podamos ver el reposo eterno que nos es prometido. De tal manera, es muy importante que nosotros veamos este día como una promesa, como unas arras, como un anticipo de la eternidad para nosotros. Ese es el motivo de por qué Dios dejó en la ley el día de reposo, para que nosotros de alguna manera tuviéramos esa esperanza de mirar en el futuro y decir: hay reposo en el Señor, hay libertad futura de estas obras, de esta vida, del pecado para nosotros. Dios necesitaba dejar regulado el día de reposo en los mandamientos para que entendiéramos que Dios quería que nos comportáramos de esa manera.
Si no fuera así, no hubiera quedado en los mandamientos. Y es más, ¿recuerdan que les dije que habían 4 en una y 6 en la otra? Estos 4 primeros eran de la relación con Dios. Y el reposo está en esta tabla. El reposo de Dios tiene el propósito de santificarnos, dar descanso a nosotros, al cuerpo, y que pudiéramos ver la vida eterna, que pudiéramos ver la promesa del Evangelio. Para eso nos reunimos hoy, para eso guardamos el día de reposo. Como lo dije alguna vez, yo tengo muchos motivos, a la luz de las Escrituras, de decir necesito venir el domingo, necesito congregarme el domingo, celebrar el día de reposo, el día del Señor, porque yo veo grandes bendiciones en esta promesa. El día de reposo tiene un propósito claro, y es que seamos bendecidos, seamos santificados y podamos tener claridad en la esperanza de la promesa del Evangelio. Para eso lo guardamos. No es religiosidad, no es algo místico, raro, que no tiene un fundamento, sino que apunta a nuestra vida eterna, apunta a lo que el Señor nos dejó. Y esto nos ayuda a entender que en verdad deberíamos mortificar nuestra carne, en verdad deberíamos organizar nuestra vida, nuestras actividades, nuestros intereses y decir, voy a guardar el día del Señor. No voy a permitir que pase un domingo en el cual yo no pueda estar celebrando que Dios me salvó, que Dios me santifica y que Dios me prometió la vida eterna. Y esto nos lleva al tercer punto. La ley, el reposo y Cristo. La ley, el reposo y Cristo. Toda la Escritura tiene que apuntar a Cristo. Todo lo que vemos en la Escritura apunta a Él. Y el reposo tenía que apuntar también a Cristo. Y la ley apuntaba a Cristo y lo vamos a ver. Miremos primero Romanos 5:12. Romanos 5:12 nos dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Primero que todo, recordemos que todos los hombres han pecado, que todos están bajo pecados, y que el pecado entró en la raza humana, ¿desde cuándo? Desde Adán. Y esto nos habla de que necesitamos salvación, que no hay quien pueda decir, no, yo no peco, o yo pecaba pero ya no peco. Igual necesita salvación. No hay hombre que pueda decir, una de las cartas de Juan dice, que el que dice que no peca, miente y hace mentiroso a Dios. Por lo tanto, nosotros necesitamos entender que todos estamos bajo pecado. Versículo 13. Pues antes de la ley, aquí está nuestro objeto de estudio, la ley, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Dice que antes de la ley había pecado, pero el pecado no se le podía inculpar a nadie porque no había una ley clara. La ley fue dada para poder manifestar a todos los seres humanos que todos estaban desobedeciendo la ley. La ley fue dada para que pudiéramos ser inculpados de pecado. Y podríamos decir, uy, Dios es como malo, ¿no? O sea, ¿hizo la ley solamente para hacerme sentir mal? No, la ley tenía un propósito, que es lo que vamos a ver. Pero es necesario entender que Dios era consciente, Él sabía que había una conducta de pecado en los seres humanos, que antes de la ley nadie podía ser inculpado, pero Él puso la ley para podernos decir, ah, mira, estás pecando, estás desobedeciendo la ley de Dios, estás fallando a los mandamientos de Dios. Ahora, viene la ley,
nosotros somos conscientes de pecado, pero miren el versículo 14. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es la figura de aquel que había de venir. Entonces aquí Pablo dice, la muerte había reinado desde Adán hasta Moisés. Había muerte, no había vida, no había nada diferente sino la muerte. Dios coloca la ley, coloca el día de reposo con un propósito, que es el final del versículo, y era que pudiéramos ver a aquel que había de venir. ¿De quién está hablando? De Jesús. La ley tenía un propósito, y era que pudiéramos ver la necesidad de mirar al Salvador, de mirar a Cristo. Miremos Gálatas 3:19. Y aquí el Señor es muy claro. Dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Gálatas 3:19. Bueno, no están pantallas, les leo. Dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley, ¿sí estoy leyendo bien? 3:19, sí. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. ¿Para qué fue la ley? ¿Para qué fue añadida según la Escritura? Fue añadida para que pudiéramos mirar hacia la promesa, a la promesa que Dios nos había dado. Miren que la ley regula las relaciones, nos hace culpables de pecado, pero ese no era el propósito de la ley. Es más, la ley no tiene el propósito de que la cumplamos. Esto no quiere decir que entonces no la cumplamos. La ley no tenía el propósito de que la cumpliéramos, porque Dios sabe que no hay hombre que sea capaz de cumplir la ley. Dios no espera que ningún ser humano pueda cumplir la ley, porque el que quebranta un mandamiento se hace culpable de toda la ley. Dios no espera que usted cumpla perfectamente la ley, sí la debemos obedecer y sí debemos esforzarnos, eso es claro. Pero Dios esperaba que a través de la ley pudiéramos ver a Cristo. Ese es el propósito de la ley, ver que necesitamos un Salvador. Y miremos más adelante, versículo 24. Dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía, en algunas versiones dice nuestro ayo, ¿cierto? Nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la ley. Por la fe, ¿cierto? ¿Cuál era el propósito de la ley? ¿Que la cumpliéramos? No. ¿Que nos esforzáramos con todas las ganas y la voluntad de cumplir y de obedecer los mandamientos? Debemos hacerlo, pero Dios no quería que la cumpliéramos, o no esperaba que pudiéramos cumplirlo, más bien. Él no espera que nadie cumpla la ley perfectamente. Dice acá que la ley era un tutor, un ayo, un guía que nos lleva y nos dice, no puedes cumplir la ley de ninguna manera, necesitas ir a Cristo. Ese es el propósito de la ley, de los mandamientos. Entender que somos incapaces, que no podemos, que no hay en nosotros la capacidad de agradar a Dios con nuestras acciones. La ley es un tutor, un ayo, eso significa, un guía que nos lleva a Cristo. Ese era el propósito de la ley. Ahora recordemos que el día de reposo está incluido en la ley. O sea que el día de reposo, ¿cuál es el propósito? Llevarnos a Cristo, mostrarnos que necesitamos un Salvador. Ese era el propósito del reposo dentro de la ley. Mostrarnos que necesitamos menguar
negarnos a nuestros deseos, pausar para dejar que Dios nos santifique, descansar y ver la eternidad. Ese era el propósito del reposo dentro de la ley. Ver que no podemos de ninguna manera agradar a Dios, que necesitamos salvación y que necesitamos ver a Cristo. Ese era el propósito de la ley y del reposo. Quiero que miremos por último Deuteronomio 5:14. Antes de leerlo, recordemos algo. Deuteronomio, lo que significa el nombre del libro, es la segunda ley. Antes de que ellos entraran a recibir las bendiciones de Dios, Dios le dice a Moisés, vuélveles a leer la ley, vuélveles a dar todo lo que yo les he dicho. ¿Con qué propósito? Que no lo olvidaran. Este capítulo 5 es la segunda vez que Dios les da los mandamientos. Se los vuelve a recordar a través de Moisés. Eso es lo que sucede acá en el capítulo 5 de Deuteronomio. Miremos el versículo 14. Dice 14, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el extranjero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Versículo 15. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. No sé si el versículo 15 estaba ahí. ¿Ves, no? Bueno. ¿Qué encuentran ustedes de diferente acá? El mandamiento en Éxodo decía, descansen para que Dios los santifique, para que retomen fuerzas. Pero en Deuteronomio le añade ahora a Dios otro motivo. Dice, no trabajen, descansen sus animales, todo va a descansar. Y el versículo 15 dice, acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Dios te sacó de allá. El motivo que Dios añade en Deuteronomio es, reposen para recordar que Dios los sacó de Egipto. Reposen porque es un memorial, una forma de celebrar y de recordar que Dios los sacó de la esclavitud. Ahora, ¿y esto qué tiene que ver con Cristo? Como intérpretes de la Biblia, que debemos ser todos, tenemos que entender que todo el Antiguo Testamento, como dice el mismo libro de Hebreos, tiene sombras que apuntaban a Cristo. Y son figuras y cosas, circunstancias que vemos en el Antiguo Testamento que nos llevan a ver a Cristo. La libertad del pueblo saliendo de Egipto y de la esclavitud es un símbolo de nuestra libertad de la esclavitud del pecado. Ustedes y yo somos esclavos del pecado, o éramos esclavos del pecado. Cuando venimos a Cristo, somos libres de esa esclavitud. De tal manera, lo que Dios quiere con el mandamiento es que celebremos y guardemos el día de reposo como una recordación de que fuimos libres del mundo, que fuimos libres del pecado. Todos los creyentes, aunque podemos fallarle a Dios ocasionalmente, ya no somos esclavos del pecado. Ya no necesitamos hacer lo que el pecado demanda de nosotros. Cuando estamos en Cristo, esclavos del pecado, muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la Biblia, éramos o estábamos obligados a hacer lo que el pecado quería. Y no podíamos hacer la voluntad de Dios. No queríamos hacer la voluntad de Dios. Cuando venimos a Cristo, nosotros somos libres de esa esclavitud. Somos libres de la voluntad de Satanás hacia nosotros. Y ahora somos esclavos de Cristo. El día de reposo también nos fue dado para
recordar que fuimos libres de la voluntad del pecado. Somos libres del pecado. Y eso es otro motivo por el cual nosotros deberíamos guardar este día y celebrar en este día. Ahora, ¿qué podemos concluir de esto? Lo primero es que el día de reposo fue incluido en el decálogo, en los 10 mandamientos, ratificando el reposo de la creación y con el ánimo de santificarnos a nosotros. Dios quiso dejar el día de reposo en los mandamientos para santificarnos, para que mortifiquemos la carne. La ley también fue dada para que miremos a Cristo. La ley no nos salva y ustedes por obedecer los mandamientos no van a ser salvos. De hecho, nadie los va a cumplir, pero sí nos recuerda como guía que tenemos que mirar a Cristo. Para eso el Señor dejó la ley y para eso dejó el día de reposo. Ahora, 2 aplicaciones, hermanos. La primera, Dios quiere que como creyentes aprovechemos el día de reposo para ser santificados, mortificar nuestra carne, no haciendo lo que queremos, sino haciendo lo que Dios dispuso, con el propósito de que seamos edificados espiritualmente. Ustedes y yo venimos y deberíamos venir el día del Señor, el día domingo, entendiendo que Él lo dispuso para santificarnos, para limpiarnos del pecado, para ayudarnos en ese proceso de crecimiento. Somos libres de la esclavitud del pecado, pero todavía tenemos pecado. Pero todavía nuestros deseos no quieren a veces perfectamente separarse del mundo. A veces quisiéramos todavía, tenemos luchas con el mundo. El apóstol Pablo decía, lo que quiero hacer, que es la voluntad de Dios, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Todavía tenemos una lucha. Él dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso necesitamos la santificación. Necesitamos ser santificados. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través del día del Señor. Adorando a Dios cuando cantamos, exponiéndonos a la palabra, orando y pidiéndole que nos ayude en nuestro crecimiento espiritual. Esa es la forma en que nosotros somos santificados el día del Señor. Como lo dije hace un rato también, a través de la comunión con los hermanos. Escuchar a los hermanos, compartir de sus vidas, apoyando en oración, haciendo compromiso de voy a orar por esta situación que estás viviendo. Pidiendo oración. Eso es honesto, eso es humilde. Y todo eso lo podemos hacer en el día del Señor. Eso nos santifica, eso nos edifica espiritualmente. Y la segunda aplicación, todo ser humano está bajo la ley. Todos acá, desde los más grandes y más ancianos, como yo, hasta los más jóvenes, hasta los más niños y los más pequeños. Todos están bajo la ley. Y la ley, ¿qué decía uno de los pasajes que leímos? Trae muerte. El pecado trae muerte. O sea, todos estamos bajo muerte cuando no estamos en Cristo. Por causa del pecado de Adán, todos estamos bajo la ley de la muerte. Y es imposible que vivamos en justicia de tal manera que agrademos a Dios. Pero Dios dejó el día de reposo dentro de los mandamientos, apuntando a la justicia de Cristo. ¿Qué significa eso? La justicia de Cristo es que Él se encarnó, vivió perfectamente, obedeció los mandamientos como ninguna otra persona los puede hacer. Nadie, solamente Cristo, pudo haber cumplido los mandamientos perfectamente, obedecer la ley. Y esa justicia es la que necesitamos para poder tener acceso al Padre. La Biblia dice, nadie puede venir a mí, ¿cierto? Si el Padre no lo trae, pero nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. No hay otra manera en que vayamos al cielo, no hay otra manera en que vayamos a Dios, sino es a través de Cristo. La justicia de la vida perfecta de Cristo nos lleva camino al Padre. Y el día de reposo
como lo estudiamos, nos apunta o nos ayuda a ver a Cristo. Hay una ley por cumplir, la cual no podemos cumplir, pero hay una ley que Cristo sí cumplió. Por eso fue que se encarnó y vivió perfectamente entre nosotros, para un día poder decir: Padre, cumplí la ley, soy perfecto. Ahora todo aquel que viene a mí y cree en mí, asígnale, dale mi justicia, y yo voy a tomar de él su pecado. Hermanos y personas que me escuchan, ustedes necesitan a Cristo para salvación. No hay otra manera que ustedes vayan al cielo. No hay otro camino que los lleve a la vida eterna. Solamente Cristo. Y Cristo nos dejó también el día de reposo para que lo miremos a Él. Para eso celebramos el día de reposo. Para ver a Cristo, a su justicia y a la salvación que el Señor dejó en Él. Por eso necesitamos, si ustedes se dan cuenta, recordar, vivir, celebrar y participar de alguna manera anticipada del reposo eterno que el Señor dejó en Cristo Jesús. Esos son los motivos de por qué guardamos y celebramos el día de reposo. Los invito a que estén en pie y vamos a orar.